La historia de Mercedes-Benz. La historia de Mercedes-Benz comienza de una forma que muchos no imaginan. Con un niño pobre que luchaba contra la escasez y terminó cambiando para siempre el rumbo de los transportes en el mundo. Cuando escuchamos el nombre Mercedes-Benz hoy, pensamos en lujo, tecnología y tradición. Pero detrás de ese nombre existe una trayectoria llena de desafíos, caídas, reinicios y decisiones que cambiaron no solo una empresa, sino todo un sector de la industria. En este video vamos a acompañar el camino que llevó a Carl Benz de una infancia marcada por el hambre hasta el momento en que su nombre pasó a representar innovación. Vamos a ver cómo su curiosidad se transformó en el primer automóvil de la historia, cómo Bertha probó al mundo que aquella invención funcionaba, y cómo la rivalidad con Daimler acabó creando una de las marcas más fuertes de todos los tiempos. También vamos a recorrer momentos difíciles, como las guerras, los errores, la reconstrucción y el renacimiento de la empresa. Si siempre escuchaste hablar de Mercedes-Benz, pero nunca conociste la historia completa detrás de ese nombre, quédate hasta el final, porque este viaje revela mucho más que carros. Revela coraje, visión y reinvención. Los inicios de Carl Benz. La trayectoria empieza en el siglo XIX, con la vida de Carl Benz, nacido en 1844 en una familia pobre de Alemania. Su padre trabajaba como maquinista de locomotora, un empleo pesado y mal pagado, que solo alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Cuando él murió, Carl y su madre enfrentaron una situación aún más dura. La pobreza era constante y la comida escaseaba. Aún así, su madre tomó una decisión que cambiaría su destino: insistir en que Carl recibiera educación, aunque las circunstancias fueran adversas. En la escuela, Carl mostró un talento especial para la química y la mecánica. Le encantaba desmontar objetos solo para entender cómo funcionaban. Esa curiosidad lo acompañó toda la vida. Con apenas 15 años ingresó a la universidad. Un logro impresionante para alguien de su condición. Allí conoció al profesor Rettenberger, que repetía que las máquinas de vapor ya estaban quedando obsoletas. Esa idea despertó en Carl una visión revolucionaria. Una carroza que se moviera sin caballos. Para estudiar cómo lograrlo, experimentaba incluso con su propia bicicleta, ajustando y probando piezas para entender mejor cada mecanismo. Los primeros intentos. En esa época ya existían inventos movidos por vapor, pero eran poco prácticos y peligrosos. Algunos eran tan grandes que parecía imposible controlarlos. Carl comprendió que, si quería crear algo útil, debía empezar desde cero. Esa decisión le trajo burlas y desconfianza. Muchas personas creían que su idea era absurda, pero él siguió adelante. Después de graduarse, trabajó en diferentes áreas de la ingeniería durante 7 años. Ningún empleo le resultaba ideal, pero cada experiencia enriquecía su conocimiento. En 1871, fundó una pequeña fundición con Augusto Ritter. La sociedad tenía muchos problemas, pero fue en ese periodo que Carl conoció a Bertha Ringer. Ella sería, más adelante, su esposa y la persona que más creyó en su proyecto. Cuando la alianza con Ritter se rompió, Carl quedó desanimado, pero no abandonó su sueño. Poco después, se unió a Max Rose y Federico William, dueños de una tienda de bicicletas, y juntos crearon Benz Co. Esta vez el negocio prosperó, permitiendo que Carl se dedicara a lo que realmente quería: construir un automóvil. El primer automóvil. Mientras otros inventores intentaban adaptar motores a carruajes tradicionales, Carl hizo lo opuesto. Diseñó la carrocería de acuerdo con su motor. Así nació en 1885 su famoso triciclo motorizado. Funcionaba con un motor de combustión interna de un solo cilindro y era diferente a cualquier cosa creada antes. En 1886 lo presentó al público. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo miraban con admiración, mientras otros lo consideraban peligroso. Incluso hubo quienes creyeron que podía explotar o que era obra del diablo.
Su dedicación al proyecto generó tensiones con sus socios, quienes no creían que el invento tuviera futuro. A pesar de eso, en 1888, Karl empezó a vender sus primeros automóviles. Eran caros y frágiles, pero representaban el futuro, el viaje histórico de Bertha. La persona que confirmó ese futuro fue Bertha Benz. En un amanecer de 1888, tomó el vehículo sin avisarle a Karl y, acompañada de sus hijos, viajó 66 millas hasta la casa de su madre. Las carreteras eran tan malas que tuvo que hacer paradas constantes. Para abastecerse, entraba a farmacias, porque no existían estaciones de combustible. Incluso usó una cinta de su vestido para reparar una pieza y una horquilla para limpiar una línea de combustible. El viaje duró más de 12 horas, pero demostró al mundo que el automóvil era una realidad, crecimiento y competencia. A partir de ahí, la empresa creció. En 1893 surgió el Benz Victoria y luego el Benz Velo, considerado el primer automóvil producido en masa. Sin embargo, la competencia también aumentó. La mayor amenaza venía de Daimler. En 1901 presentaron el modelo Mercedes, llamado así por la hija de un empresario que financiaba el proyecto. Era más rápido, más eficiente y dominaba las carreras. La Benz intentó competir, pero los modelos diseñados sin autorización de Karl fracasaron. Cansado de ver cómo su visión era distorsionada, decidió salir de su propia empresa, aunque continuó asesorando desde el consejo. Cuando comprendió que las carreras podían salvar el negocio, volvió a apoyarlas. Fue así como surgieron modelos como el Benz de 120 caballos y el Blitzen-Benz de 200 caballos, que rompieron récords y devolvieron prestigio a la marca. Las guerras y la fusión. Luego llegó la Primera Guerra Mundial. Tras el conflicto, la economía alemana quedó devastada. Para sobrevivir, Benz y Daimler se unieron parcialmente en 1924 y en 1926 se fusionaron por completo. Así nació Mercedes-Benz. Modelos como el 630 y el SSK demostraron la fuerza de la nueva marca. Ingenieros brillantes como Ferdinand Porsche participaron en esos desarrollos. Karl Benz murió en 1929. Aún así, la empresa continuó creciendo. Pero en 1933 llegó un periodo oscuro con el régimen nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mercedes-Benz fabricó vehículos militares, motores y tanques. Para cubrir las demandas, la empresa recurrió al trabajo forzado, usando prisioneros de guerra y civiles en condiciones duras y peligrosas. La reconstrucción. Terminada la guerra, la marca quedó destruida física y moralmente. Perdió fábricas y credibilidad. Con la autorización de los aliados, volvió a operar en 1946 y en 1947 retomó la producción de automóviles. En los años 50 recuperó prestigio, volvió a las competencias y se consolidó nuevamente. Mitad del vídeo. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal. Así ayudas a que podamos traer más relatos completos como este. La historia de Mercedes-Benz muestra cómo un niño pobre, que dormía con hambre y no tenía recursos, terminó cambiando para siempre la forma en que el mundo se movía. Su jornada empieza marcada por la necesidad y por la pérdida, y aún así avanza con una convicción que pocos tendrían el coraje de mantener. Vimos cómo Karl Benz transformó curiosidad en propósito, y propósito en un invento que nadie creía que fuera posible. También vimos cómo Bertha, con coraje raro, encaró carreteras malas, falta de combustible y reparaciones improvisadas apenas para probar que el carro funcionaba en la práctica. La trayectoria no para ahí. La empresa creció enfrentando rivales poderosos, pasó por errores internos, encaró guerras que destruyeron fábricas y la obligaron a reconstruir no solo máquinas, sino reputaciones, y aún así siguió adelante. La fusión con Daimler no solo salvó dos compañías debilitadas, sino que creó un nombre que hoy simboliza ingeniería, fuerza y reinvención. Todo ese camino construyó un legado que influencia a generaciones de ingenieros, pilotos
y apasionados por automóviles. Si te gustó este vídeo sobre la historia de Mercedes-Benz, deja tu like, comparte y suscríbete. ¿Qué parte de esta trayectoria te sorprendió más? Te leo en los comentarios.